Bienvenidos a Historia por y para Todos, un programa de filosófica, sociología, política, arte, historia, entre otros, con Alex Contreras y Chuy Barrera. ¿Qué tal, amigos de Historia de por y para Todos? Les saluda su amigo Chuy Barrera, como siempre mi hermano, me acompaña el señor Alex Contreras. Hola Chuy, hola auditorio, muchas gracias por sintonizar otro capítulo más de Historia por y para Todos. Y hoy tenemos una invitada, Chuy. Una invitada porque hablaremos de la guerra cristera. ¿Cómo es, Alex? ¿Te interesa? Es un buen tema. Y pues sin más preámbulos, presentamos también experta en este tema de la guerra cristera, Mercedes Vázquez. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por venir. Por ayudarnos. Orientarnos un poco de este tema. Más que nada, platicarle a la audiencia cómo ocurre la guerra cristera. Sí. ¿Cómo ves, Alex, si comenzamos con esta emisión? Claro que sí. Mercedes, Meche, ¿te podemos decir Meche? Sí. No, más coloquial, más común. Más de compas. ¿Sí? ¿Cómo empieza la guerra cristera? A ver, platícanos. Pues mira, yo siempre he dicho que la guerra cristera es un rompecabezas, ¿no? O sea, cada quien tiene su versión de las cosas, perdón, y cada quien la platica como la vivió, como se la contaron o X o Y, ¿no? Entonces, empieza porque, cuando llega al poder Plutarco Elías Calles, quiere reformar un artículo de la Constitución, o más bien poner un artículo en la Constitución para que el culto se regularice, ¿no? Ok, ¿cómo vamos a regularizar este culto? A ver, platícanos, Meche. ¿Cómo se regulariza esto? Pues mira, en la ley se proponía más bien que debía de haber cierto número de sacerdotes por cada entidad federativa, ¿no? Por cada estado. Entonces, pues eso a mucha gente no le gustó y lo vio como una ofensa hacia su religión. Entonces empezaron a organizar. Aquí debe quedar muy claro algo, o sea, siempre hay un actor, siempre va a haber un actor intelectual, ¿no? Entonces era la iglesia estado, ¿no? Entonces toda la gente que por parte de la iglesia que organizó esto pues mucha gente pues eran abogados, era pues gente culta que estaba dentro de la religión, ¿no? Que tenía muy arraigada la religión. Por ejemplo, vemos a Anacleto González Flores, ¿no? Que él fue de los que, uno de los como autores intelectuales, o sea, no me gusta llamarlo así, pero pues así fue. Anacleto, ¿cuál era su profesión? Era abogado. Era abogado. Ok, entonces nos está diciendo que dentro de las filas religiosas había profesionistas, sí. Gentes que ya tomaban sus decisiones y que participaban directamente, sí, activamente sí. en la sociedad, en la vida social. Así es. Entonces, varias gente, pues sí, también era como también gente pues algo acaudalada, ¿no? Empezaron a hacer una liga, de la defensa religiosa, de la defensa del culto, pero pues aunque dicen que era la defensa religiosa para libre culto, pues no era era solo culto católico, ¿no? Porque tú te vas a culto y piensas que pues de todas las religiones que se profesan en México. Pero no, realmente nada más era la religión católica, sí, era la que se tenía pensado profesar. Sí, así es. Entonces, hay una asociación que era como la Asociación de Jóvenes Mexicanos Católicos, era la ACJM, la Asociación Católica de Jóvenes Mexicanos. Entonces ellos empezaron a organizar pues, porque no querían que se regularizara, ¿no? Querían que hubiera muchos sacerdotes, y pues que hubiera como el libre culto. Vaya, para que se expandiera la religión, ¿verdad? Uh-huh. Para que siguiera la religión, grande como siempre. Bueno, entonces la CJM pues era el grupo de jóvenes y se reunían, ¿no? Para, pues, que estaban en contra y ver cómo protestar, que pues no necesitaban esa ley, ¿no? Y que ellos se veía atacada la religión católica con... O sea, realmente el grupo más fuerte en esta guerra cristera, hablando del bando católico, ¿eran los jóvenes? Pues se puede decir que sí, ¿no? Porque era como la nueva oleada de la generación, ¿no?
que ellos se sentían ofendidos, ¿no? Hacia su fe. Entonces ellos empezaron como a... Porque también había pues asociaciones no solo de jóvenes, la Liga de la Defensa Religiosa ya lo conformaba más gente, no solo jóvenes. O sea, creo que eran como 3 ligas, ¿no? Era la CJM, la Liga de la Defensa Católica, del Libre Culto, y estaba también pues las damas católicas, ¿no? De las de Santa Juana de Arco, que también las mujeres jugó un papel muy importante en la guerra cristera. ¿Qué papel jugó? Ellas eran casi las que organizaban pues transportar armas a los cristeros, balas, provisiones. Eran las que se encargaban de estar dando, arriesgándose a morir, a que les pasara algo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Voy a dar un ejemplo como muy personal. Mi bisabuela, ella pues era una señora sumamente católica, una mujer muy, muy, muy devota, muy católica. Entonces, cuando ella era de Autlantos, cuando se viene a vivir a Guadalajara, es cuando empieza todo este movimiento. Entonces ella ahí en el barrio San Felipe de Jesús, eran las mujeres que les daban la propaganda de la guerra, el boicot y todo eso. Y ella en la noche, o sea, se guardaba su propaganda en las enaguas y se iba a las casas. Y era de que, ay, se me cayó algo y un volante. Ay, se me cayó y volante, ¿no? Ella iba repartiendo volantes. Por ejemplo, ¿qué decía esta publicidad? Pues era que la iglesia estaba atentando contra la iglesia, perdón. El gobierno estaba atentando contra la religión y que tenían que hacer un boicot, que era un boicot económico. Ajá. Había unos periódicos, unos volantes, estaba el desde mi sótano y el de Gladium, y ese era publicado por la ACJM. Entonces, pues era la propaganda que repartía, ¿no? O sea, había propaganda por todos lados. Entonces era un boicot económico, que era pues dejar de pagar impuestos y todo eso, pero pues más tarde se vio reflejado, o sea, sí se vio reflejado en el gobierno, pero pues también se vio reflejado pues en los sectores, en la misma sociedad. O sea, ellos mismos se perjudicaron en ese sentido. Sí, hubo pues varias crisis y... No, pues, muy interesante lo que nos platicas, Alex. Ahí todavía no empiezan los movimientos armados, ahí todavía es, digamos, pacifista. Sí. Básicamente atacan al gobierno. Sí, es pacíficamente cuando empiezan a atacar al gobierno. Y cuando empiezan ya los movimientos armados. Es creo que hasta el año 27. Es que esto se empezó a gestar desde finales del 25, principios del 26. Entonces, de hecho, la suspensión del culto, o sea, el cierre de templos no fue por parte de los católicos, fue parte del gobierno, fue parte de los católicos, ¿no? ¿Cómo está eso? O sea, nos estás diciendo que realmente el gobierno federal no cerró los templos, no. Lo cerró la misma gente, pero era como una manera de protestar, pero pues después sí, ya no dejaron que abrieran los templos, ¿no? Ya estaban resguardados por federales, o sea, y se les prohibió el culto. Les salió contraproducente a los católicos, sí, o a los cristeros, llamémoslo. Sí, es que fue algo contraproducente, ¿no? Se quisieron manifestar para algo, pero pues terminó en otra cosa mucho más diferente, o sea, muy diferente. Entonces había varios obispos que empezaron a incitar a la gente a que se levantaran armas. O sea, es parte de los mismos obispos, las mismas cabecillas de la iglesia, son los que incitan al pueblo a levantarse en armas. Sí, o sea, te quieras o no en el discurso, es por eso que ahora en el artículo 123 está, o sea, claro que un sacerdote es alguien, pues una persona civil, ¿no? Sí. Pero dentro del culto no puede ser ni propaganda política, ni proselitismo, ni nada, porque pues se supone que si lo hace, pues pones una denuncia y pues tiene que pagar como alguna una multa. O sea, sí responde como un caso civil, en este caso el sacerdote. Civil. Ajá, entonces varias gente empezó a pues hacer que, como incitar a la gente, no decir agarren las armas y vámonos, ¿no? Ajá. Pero sí como que le empezaba así de vamos a luchar y no sé qué. Hay que defender. Hay que defender lo que somos, ¿no? Entonces cuando empezaron estos conflictos, le hablaron a un militar, que es Enrique Gorostieta, que la verdad es uno de los actores como muy claves en Jalisco,
que él era el que llevaba como la batuta de los ejércitos, porque había muchísimos ejércitos cristeros, ¿no? Está el de los Altos, que hay uno que es como el más conocido, que era el encabezado por el 14, ¿no? Que son los dragones del 14. Los dragones del 14. El militar que nombraste, soy malo para los apellidos. ¿Gorostita? Gorostita. Tengo entendido que él deserta, por así decirlo, del ejército, Sí. por problemas personales con sus superiores. Sí. Y no era tan católico. Sí, no era para nada, o sea, su mujer sí era una mujer muy católica, pero él para nada era católico. Pero pues le ofrecieron algo que se llama mucho dinero, entonces él entró, ¿no? Y al final pues ni le pagaron a la viuda lo que le habían dicho y pues lo mataron, ¿no? Ya al final lo echaron de cabeza, porque dicen que uno que lo echó de cabeza era al 14, ¿no? Por eso también mataron al 14. Entonces, Sí, tengo entendido que ese militar fue el que los entrenó, los capacitó durante aproximadamente los 3 años que dura todo el movimiento, sí. y es el que les da la inteligencia militar a los cristeros para poder atacar. A ver, Meche, platícanos, ¿dónde es el primer conflicto armado entre cristeros y federales? Es en el pueblo de San Julián, Jalisco, León, que está entre San Miguel el Alto y San Diego de Alejandría, es ya casi llegando a Guanajuato. Es como donde se tiene registrado que es el primer movimiento. Muchos dicen que fue en Tepa, y, o sea, siempre se van a pelear entre Tepa y San Julián, quién fue el primero que le entró a la guerra, ¿no? Además de Tepa, de San Julián, ¿dónde existieron movimientos, este tipo de enfrentamientos armados? Sí, fue en Colima, en el sur de Jalisco. Aquí en Jalisco, ¿no? Casi todo Jalisco estuvo inmerso en la guerra cristera. Varios pueblos que están en la costa de Jalisco también, pero sí, los que eran como más aguerridos eran los Altos de Jalisco, ¿no? Porque los Altos de Jalisco siempre se ha caracterizado que la gente ahí es muy católica, ¿no? Muy devota. También hubo en Nayarit, varias partes de Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán también, ni se diga, toda la gente también era muy arraigada, muy ferviente de la iglesia. En México, en el DF, era más como donde estaban los actores intelectuales, ¿no? Porque ahí fue donde se fueron como a resguardar, porque por ejemplo, después de que, cuando empezó todo este conflicto, ahí fue donde se fue a refugiar Orozco y Jiménez, ¿no? Que era el arzobispo de Guadalajara. Okay. O sea, no quiso entrar como al movimiento armado y mejor sí, prefirió él quería huir, prefirió aislarse es que él quería como arreglar el conflicto, ¿no? O sea, pero sin tener que llegar a las armas. A las armas, ok. También Querétaro, Guerrero, una parte de Oaxaca, Tlaxcala, Puebla, unos cuantos en Veracruz, pero eso era más como apoyo hacia el movimiento, no un movimiento armado como sí, tal. no un movimiento armado como tal. Donde sí hubo el movimiento armado fue en Jalisco, Aguascalientes, Michoacán y Guanajuato, pero más en Jalisco y Michoacán. O sea, Jalisco y Michoacán tuvieron parte fundamental en esta, sí, en la guerra cristera. Era donde había muchísimos cristeros. Se documenta que la primera batalla que hubo entre cristeros y federales fue en San Julián, el 23 de marzo de 1927. Y fue la primera batalla, y fue la primera batalla que ganó el ejército cristero, ¿no? O sea, sino tener un entrenamiento muy bien hecho, porque Gorostieta no andaba como que solo con el ejército de los Altos, no, él andaba como en varios ejércitos. O sea, una capacitación de 2 días en un lugar, sí. Me voy a otro lugar y otro lugar. O sea, sí tenía como el suyo así como tal, pero sí andaban por varias partes, ¿no? Varias partes. También tengo entendido que cuando empiezan los movimientos armados es con piedras, machetes y alguna que otra carabina o rifle, sí. de los granjeros o obreros, ¿no? Sí, y ya después cuando empiezan como, después de que pues ya hacían se peleaban y todo eso, juntaban como el parque que quedaba, no sé, por ejemplo el de San Julián, que lo ganaron los mismos cristeros de ahí, pues todo el parque que quedó de los federales fue lo que ellos agarraron, y era así como se empezaban a hacer de cosas. También se dice que iban de Estados Unidos y traían armas, ¿no? Porque conozco una compañera que está haciendo su trabajo de tesis, que es acerca de eso, ¿no? De cómo se movían las armas en la guerra cristera.
Pero los cristeros son los que se abastecían de Estados Unidos o el gobierno. No, el mismo como círculo, como le vamos a decir el círculo como intelectual. Perfecto. De la guerra cristera es el que empieza, se hace cargo de eso, ¿no? O sea, las mujeres, por ejemplo, la Brigada de Santa Juana de Arco, que es lo que digo, que es una mujer, tuvo una participación importante, porque pues no era nomás que les llevaban de comer y las tortillas y esto, ¿no? O sea, ellas mismas iban, recogían el parque y se lo escondían, porque pues en ese entonces una mujer pues no iban a sospechar de ti. No sospechaban de las mujeres. Ajá, entonces menos ellas... en una guerra. Sí, entonces ellas así en las enaguas o en donde podían, se escondían en el parque y se iban, ¿no? Y ya llegaban y se ponían ahí a repartir, ¿no? Correspondencia, o sea, todo era con mujeres o con niños, ¿no? Así es, sin malinterpretación, creo que es de las únicas guerras donde las mujeres tienen una gran participación. Sí, después de la revolución, porque también la mujer, la Adelita, ¿no? O sea, Sí, ese concepto que tenemos de Adelita, ¿no? Adelita. Pero la mujer no era, o sea, porque la Adelita pues sí a veces llegaba y sí se metía uno que otro enfrentamiento, ¿no? Pero la mujer católica en la guerra cristera sí era como más discreta, ¿no? O sea, era como, pues aquí te traigo esto y que ya me llegó una carta de esto y aquí está, ¿no? Y eran los que se movían. Pues las mandaderas y las que abastecían tanto comida como armas. Sí. Imagínate arriesgar tu vida realmente llevando armas o llevando una carta de gente importante y que los interceptara el enemigo, o sea, tenían mucho valor. Sí, mucho valor tenían que estas viajar por la mujeres. noche, o sea, o tenían por el día, ¿no? Que era como lo más discreto, si la cosa estaba muy difícil, pues sí en la noche, ¿no? Pero o sea, después, o sea, cuando se cierra el culto y pues ya no se puede reabrir porque empiezan a tomar las iglesias como cuarteles, te hacían destrozos, o sea, era una cosa fatal, ¿no? Entonces, los mismos sacerdotes empiezan a hacer culto, se empiezan a celebrar las misas en los cerros, o sea, iban y daban que los O santos... sea, los mismos sacerdotes se vieron la necesidad, ya que la iglesia estaba cerrada, de mover la Sí. misa, vaya, o los sacramentos, de impartirlos en otro lugar, ¿verdad? Sí, en otro lugar Ok. que fuera como más privado. ¿Dónde era esto? ¿Dónde era, Mecha? Casi siempre era pues en el cerro, tenían sus campos de concentración, porque tienes que tomar en cuenta que toda la gente que era cristera era gente de campo, ¿no? Fíjate, qué interesante. Simplemente Qué interesante. una guerrilla. Sí, era Guerrillas gente de resguardados campo. en la sierra, en el campo. Sí, porque pues era como... O sea, no me gusta decirlo y sé que se va a escuchar muy mal, No, pero pues era confianza, como confianza. o sea, la gente que siempre era como la que más ferviente, ¿no? Hacia su religión. Entonces ellos sin más, o sea, dejaron todo lo que estaban haciendo un día y se pusieron, o sea, un día estaban arando la tierra, ordeñando sus vacas, paseando su ganado, y al día siguiente estaban dentro de una guerra, ¿no? Que a mí la verdad en lo personal a mí se me hace como algo muy, o sea, muy triste, ¿no? Porque mandaron a la gente, o sea, del estrato, porque pues es una jerarquía, la jerarquía más baja la mandaron a pelear, ¿no? Porque o sea, sí había sacerdotes que sí entraron a la lucha, ¿no? O sea, sí había sacerdotes armados dentro Sí. de la lucha, sí participaron sacerdotes. Sí, en sí la- participaron sacerdotes. Pero la gran mayoría eran esta gente de este extracto que nos estás mencionando, Sí, de era por así gente- decirlo, de la clase baja. Sí, de la clase baja. campesina. Y, o sea, por eso para ser mártir, o sea, cuando se hicieron mártires a los sacerdotes que fueron muertos en la guerra cristera, se tenía que tener, o sea, una investigación de ver si habían tomado o no las armas. Oye, Por ejemplo, siempre hubo como la duda de Anacleto, porque vieron que duró mucho tiempo entre que si lo beatificaban o no lo beatificaban o qué onda. Era por eso, porque mucha gente decía, es que Anacleto tomó las armas, y había gente que decía, no, es que no. Entonces tuvieron que hacer como una Una buena investigación sí. para saber si sí o si no, y pues lo terminaron beatificando, ¿no? ahorita que mencionas eso de los mártires, de la beatificación, hay rumores, tú nos vas a comprobar si vas a decir si son verídicos o no, de que cuando morían estos sacerdotes gritaban ¡Viva Cristo Rey! Sí, era lema de los cristeros, viva Cristo Rey y la Virgen María de Guadalupe. O sea, era su estandarte. O sea, Cristo Rey era su estandarte, ¿no? Porque era Cristo y era la máxima autoridad para ellos, ¿no? Y para ellos era un rey. Y hay un día especial para Cristo Rey, que es el último
el último fecha del calendario ordinario en el calendario católico antes de que empiece el tiempo de Adviento, que es creo que el último domingo de noviembre. Y en este mismo domingo se le recuerda también a los mártires. Sí, a los mártires y pues a todo este movimiento, ¿no? No hay como un día en específico, pero como tomaron eso por lema, ese día es como el día que se recuerda todo esto. O sea, si hay un día, pues no sé, de Santo Toribio, del Padre Urbino, o sea, de todos ellos, pero el día como general es este día, ¿no? Ese día, ok. Y también por ese lema fue porque los apodaron los cristeros, sí, ¿no? O sea, al que ellos gritaban o los trataban de censurar en las parroquias, gritaban esa frase y era porque por lo mismo los apodaron los cristeros, ¿no? Sí, eran los cristeros. Entonces, pues sí, fue cuando empezaron pues a esconderse, ¿no? Y por lo mismo de que empezaron como, o sea, seguían haciendo el culto y todo esto, pues los federales iban y los buscaban y los mataban. Entonces, por ejemplo, Santo Toribio, donde él murió, es en un lugar de Tequila que está, o sea, para ir a esa casa tienes que bajar como 20,000, es como una barranca, entonces tienes que bajar muchísimo. Estaba súper escondido y aún así dieron con él. O sea, aún así fueron, alguien lo tuvo que sí, haber lo delatado, tuvieron que ¿no? delatado. Porque sí, como mencionas, que es muy difícil llegar a esa casa, sí, alguien lo tuvo que haber delatado y tuvo que haber servido de guía también, sí, para llegar a y había Santo muchas Toribio. veces que, o sea, que para sacarte la verdad, o sea, torturaban. Por ejemplo, ¿no? También otro caso personal es que mi familia ha estado muy inmersa en ese mundo, ¿no? De la guerra cristera. Por eso te invitamos, Meche, por eso te invitamos, precisamente por eso, porque sabemos que conoces del tema y que lo has vivido, sí, no, bueno, no lo has vivido porque sí, pues todavía no joven, nacía, perdón, sí, pero sí tienes fuentes directas. Sí, entonces el padrino de mi papá, él estaba en las filas cristeras. Entonces sí, por quererle sacar información y no se la sacaron, hicieron que matara a su mejor amigo, que también estaba ahí. Entonces mi papá cuenta, porque yo al señor no lo conocí, que después de eso mi tío quedó muy mal. Entonces también mi abuelo me platica que los llevaban los retiraban de San Julián, sabían que ya venía el ejército de los federales, se iban caminando, hacían pues todos juntos y se instalaban en San Francisco del Rincón, en Guanajuato. Entonces ahí duraban un tiempo en lo que pues se aplacaba como la situación, también para no poner en riesgo la vida de la gente que vivía en el pueblo, estaba a favor o sea, estaba con la iglesia, pero pues no había tomado las armas. Porque mucha gente pues se metía a las casas a esconderte y pues si te veían pues mataban a toda la gente. O sea, realmente no eran nada más los que participaban en la guerra cristera armados, sino a toda la sociedad que se profesaba como creyente. Sí, entonces dice que se iban a San Francisco y ahí se quedaban un tiempo en lo que pues se calmaban las cosas en el pueblo. Entonces dice que sí, que le tocaba, que ya llegaba su papá y de, pues, ¿saben qué? Pues ya vámonos, ¿no? Ya regresabas al pueblo, dice, había veces que ni lo alcanzaban a limpiar, o sea, ya veías a alguien en un árbol colgado, o sea, ya veías a alguien que estaba ahí todo balaceado, o sea, en el paredón, en la iglesia principal de San Julián, la barda de la iglesia lo usaban de paredón. Todavía hay como, pues están los balazos, ¿no? Se dice que en el primer conflicto armado que hubo ahí en el 27, o sea, se dice que siempre van a decir que el 14 era pues, de los mejores pistoleros que había, ¿no? Hay muchos rumores de por qué le dicen el 14, ¿no? Que porque tenía 14 mujeres, que porque mató a 14 personas así con una pistola y en ese mismo rato se los echó a todos. Y a mí mi abuelito me dice que sean 14 que porque se comía 14 tortillas a la hora de comer, ¿no? Okay. O sea, hay muchos rumores de por qué le dice el 14, pero es el 14, que sí. es lo importante. Sí, entonces hay millones de rumores acerca del 14. Entonces, mi abuelo me cuenta que o sea, que a la hora de la batalla el 14 se subió a la torre del templo, porque solo tiene una torre y es una torre muy alta, y que desde ahí les empezó a tirar balazos a los federales, ¿no? Y que pues eso fue como era muy buen pistolero y estaba en una posición muy privilegiada, pues por eso ganaron. Porque pues sí era alguien que, o sea, era gente que no tenía un entrenamiento previo, ¿no? O sea, simplemente, o sea, también lo cuenta Josefina Arellano, ¿no? Josefina Arellano tiene un diario que ella relata, o sea, cómo vivía ella toda la guerra, porque ella era esposa del comandante del ejército de San Julián.
porque estaba el ejército de San Julián, que tenía su propio comandante, y también estaba el 14, pero el 14 sí se movía por varias regiones de los Altos. O sea, no tenía un lugar fijo, Sí, él apoyaba diferentes Sí, o sea, él era casi era como, ¿sabes qué? Va a haber madrazos, cáile, ¿no? Y ya, todo por correspondencia, ¿no? Entonces, ya él, pues cuando fue el conflicto, ya él, pues se puso a ayudarle al ejército a defenderlo. Entonces, Josefina Arellano en su diario, se llama Viva Cristo Rey, crónicas de la guerra cristera en San Julián. El dato para todos nuestros audioscuchas, para que lo compren, lo consigan y lo puedan leer. Está en la librería del Colegio Michoacán. Y es un libro muy interesante, ¿no? Porque te relata ya su vivencia, no solo como una persona que vivía en el pueblo y pues tenía que ver, o sea, las masacres, ¿no? Era una persona que era la esposa del mismo jefe. Y o sea, al principio, regresando un poquito para atrás, para ver por qué Jalisco se volvió como una parte importante en este movimiento. Sí, yo en el archivo del Congreso del Estado, donde estoy haciendo un catálogo acerca de la guerra cristera, sobre toda la documentación que hay de esos años, hay una caja en especial que cuando yo la abrimos un compañero y yo, eran puras fichas, ¿no? Telegramas, cartas y todo eran firmas. Entonces nos pusimos a ver, porque sí él me decía, es que esto viene de Chihuahua. Sea caray, ¿por qué viene de Chihuahua? O esto viene de Veracruz. O sea, y me empezó a entrar la duda, entonces empezamos a leer. O sea, y era gente que estaba protestando en contra del artículo 130, pero todo eso se mandaba a Guadalajara. Porque pues Guadalajara siempre ha sido de las 3 ciudades principales, ¿no? Como México. O sea, Guadalajara fue como el centro de esta sí, guerra cristera. Donde todas mandaban su queja de todos los vecinos del pueblo, no sé, de Tangancícuaro, ¿no? Por ejemplo. Protestamos contra el artículo 130 y eran las firmas de toda la gente. O sea, y de todos, o sea, son como 150, casi 200 cartas, telegramas, notitas y que casi llegaban y sabe que tome, ¿no? Y llegaban ahí a la puerta de donde estaba el recinto legislativo y se los daban, ¿no? Entonces es muy interesante, ¿no? Porque es que ¿por qué viene todo eso, no? Y ya dije, no, pues es que ya puse a pensar, pues era como de los lugares donde ellos podían hacerse oír, ¿no? Que estaban en contra, estaban protestando. O sea, la sociedad en general se puso de parte de los cristeros. A pesar de que no participaron en este movimiento armado, estaban a favor de los cristeros. Sí, ellos estaban a favor de defender su religión porque ellos se sentían atacados. Entonces, sí me causó como... Y también hay muchísimo de Jalisco, y donde yo más encontré firmas, son firmas de pueblos de los Altos. O sea, son hojas de San Julián, son como unas 3, 4 hojas de que firmó todo el pueblo, y casi todos los que firmaban eran mujeres. Eran las mujeres católicas de San Julián, ¿no? Y ahí está la firma de Josefina Arellano. O sea, me he encontrado muchas firmas de gente que no es como muy reconocida, porque pues siempre te dicen, no, pues la guerra cristera, no, pues Anacleto, y Orozco y Jiménez, el 14, que Gorostieta, Plutarco, ¿no? Pero ahora sí como varias firmas de la gente que estuvo como más involucrada, ¿no? Entonces por eso, o sea, la gente que investiga la guerra cristera en Michoacán, por ejemplo, tiene otros personajes que también fueron clave ahí. Pero sí se me hizo como muy interesante no rescatar eso, de que la gente, pues veía a Jalisco como una manera de hacerse escuchar, ¿no? Que estaban en contra del artículo 130 de la Constitución. Bueno, a ver, platícanos otro rumor que tenemos aquí en la gente de Guadalajara. Ay, perdón, gente de Guadalajara, que se dice que hay túneles en las iglesias que conectan a algún lugar cercano para que los cristeros pudieran salir a salvo, o sea, para que no los encontraran los federales. ¿Qué tan cierto es esto de que existían estos túneles, este tipo de túneles? Sí. Mira, yo el que sí te puedo decir que sí existe, porque yo lo vi con mis propios ojos y yo entré, es el que está en el patio de Los Ángeles, hay un lado en Analco. Es que esos como conductos eran lugares por donde corría el agua. Hasta tú los ves, y el que está ahí en Los Ángeles, pues está todo enlamado y así, porque eran lugares donde corría el agua, ¿no? Entonces, pero después ellos empezaron a usar esos pues conductos de agua para poderse mover por la ciudad, ¿no? Porque también se ha dicho que en Catedral hay
sus ductos de escapatoria. Sí, o sea, dicen que catedral hay uno. Yo solamente el único que vi que fue a catedral en una clase, y nos lo enseñó el que es el encargado de ahí de catedral. Pero era muy chiquito, ¿no? Y lo abrió así como de, miren, ahí están las rejas que están en catedral, y sí se veía como un túnel, pero era un túnel muy chiquito, ¿no? Pero casi siempre esos túneles que había en la ciudad eran los que transportaban el agua, pero después fueron usados con este fin, ¿no? O sea, se dice que fueron utilizados con este fin. Ajá. También hay uno que dicen que hay uno en el Cabañas, o sea, que sí puede haber, porque en el Cabañas pues también hay como varias fuentes donde se abastecía el agua para los niños. O sea, realmente, como se cree en el mito aquí dentro de Guadalajara, Jalisco, que se construyeron para eso, no tenían este fin, sino que los utilizaron para este fin. Ajá, los aprovecharon ya estando construidos, ¿no? Entonces, para poderse mover, y se dice que no fueron aprovechados solo en la Guerra Cristera, también fueron aprovechados en la época de la Revolución, que aquí pues no fue tan fuerte la Revolución, ¿no? Coy Saldana, que era el gallinero de la Revolución, pero... Y aparte estamos hablando de que cuando termina la Revolución, o oficialmente cuando se termina la Revolución, la Guerra Cristera, han pasado 4 o 5 años, sí. O sea, entonces está muy reciente todavía. Sí, está muy reciente como todavía esta oleada, ¿no? del levantamientos. Pero sí fue como más lo que no hizo el occidente del país en la Revolución, lo hizo en la Guerra Cristera. O sea, fue como nuestro momento de protagonismo en este sentido, sí, de la Guerra Cristera. Muy hermosa, que es el Santuario Guadalupano, ¿no? Que se empezó a construir a finales del siglo XIX, que tenía como fin ser la nueva catedral de Morelia. Era un lugar pues más amplio, con un estilo, es como un estilo gótico. Pero es una cosa muy impresionante y muy bonita. Dicen que, o sea, está documentado que las torres de Zamora son las torres más altas de México. Entonces, pues llegaron, pues se quedaban sin dinero y pues se paraba la construcción. Después llegó la Guerra Cristera, entonces siempre, la Revolución, entonces siempre la construían y después pues se paraba la construcción, ¿no? Entonces, para la época de la Guerra Cristera, los federales toman ese espacio que estaba inconcluso, también se le llamaba, ¿no? La Catedral de Zamora, o la Catedral Inconclusa. Entonces, ahí era donde servía pues de cuartel militar y de prisión. Entonces, a un lado del altar, del lado izquierdo, la Catedral de Zamora tiene planta basilical, ¿no? Que es todo recto y redondo al final, ¿no? Donde está el altar. A un lado hay una pared y esa era la pared de fusilamiento. Hasta la fecha todo está recubierto de ladrillo cantera muy bonito, pero esa pared quedó así, o sea, es como la dejaron como un recuerdo a toda esa gente que fue fusilada ahí, y todavía se ven los hoyos de los balazos, así le dieron como una pintada, pues porque si no, imagínate, sí, qué raro se vería, ¿no? Sí, y ahí hay una estatua de San Judas Tadeo. Entonces ahí va la gente y pues deja como sus plegarias y todo eso, sin papelitos en los hoyitos, fotos de gente que estuvo de la Cristera, ¿no? Como José Sánchez del Río. Entonces, la verdad ahí se siente, o sea, es como un ambiente como muy triste, ¿no? Como muy melancólico. O sea, yo siempre que voy a ese lugar, o sea, sí se siente muy bonita toda la atmósfera, como muy así, como gloriosa, ¿no? Te sientes a gusto, como muy en paz en Dios. A fin de cuentas es una iglesia, no deja de ser. No deja de ser pero es un lugar que es muy espiritual, ¿no? Pero ese lugar sí se siente como una vibra muy pesada y es como muy triste, ¿no? Porque pues imagínate, o sea, cuánta gente no murió ahí por defender su religión, ¿no? O sea, que iban ahí la gente a recoger a sus muertos. O sea, cuánta gente no gritó y viva Cristo Rey, ¿no? A la hora de ser fusilado. Entonces sí hay varios paredones, ¿no? Está el de Zamora, que es como de los que aún se conservan, y pues en el cuartel Colorado también fungió para fusilar a la gente que andaba en la Cristera. Al que fusilaron en el cuartel Colorado fue Anacleto González. Él se escondía en una casa que está en Herrera y Cairo y Mezquitán. Hasta ahí está la placa, ¿no? Todavía. Entonces fueron por él ahí, lo recluyeron en el cuartel Colorado y pues ahí pasó unos días hasta que fue fusilado. Solo que pues no sé si en el cuartel Colorado pues se conserva esta pared, o creo que no, o sea, tuvo que haber sido saneada, pero sí hay como varios lugares, no usaban las paredes de las iglesias, también en San Julián, los lugares pues como más desolados, ¿no? Cuarteles militares donde los concentraban.
pero pues mucha gente sí, y también el acervo, porque hay que recalcar que el acervo fotográfico que hay acerca de este conflicto es buenísimo, o sea, como así como el de la revolución, que hay muchísimo y hay videos, en el de la cristera no hay como videos y así, pero sí está documentado en fotografías, pero pues son fotografías como del ejército cristero, son fotografías de la gente siendo fusilada, de los cuerpos colgados. Hay una que a mí como que me impacta mucho, que es como las vías del tren, del ferrocarril, y en los postes que están en las vías del ferrocarril hay muchos cuerpos colgados, ¿no? Uno tras otro, que los usaban para colgar árboles. O sea, no solo eran fusilados, o sea, los agarraban, los colgaban. O sea, los mostraban a la sociedad para que tuvieran miedo, sí, en ese sentido de lo que podía haber pasado. Sí, era para incitar como, o sea, hacer que la gente tuviera miedo. O ya en el caso de los mártires, pues los martirizaban, ¿no? Hay que recordar lo que le hicieron a José Sánchez del Río, ¿no? Que le cortaron las plantas de los pies y lo hicieron caminar en sal y lo hicieron caminar así muchísimo tiempo llegaron a un panteón y ahí le dieron el tiro de gracia, ¿no? O sea, era torturarlos. A muchos sacerdotes los torturaron para después colgarlos y fusilarlos. Por ejemplo, Santo Toribio no fue martirizado, no fue torturado, pero sí llegaron un día en la noche como a las 5 de la mañana y le dieron varios tiros. Y que aún se conservan en el santuario que está dedicado a Santo Toribio Romo en Santa Ana, Tepetitlán, está la ropa que él traía puesto, no está exhibida. Entonces es como muy, muy creepy, ¿no? Todo esto, ¿no? Que muestran las reliquias. Hay varias también como reliquias y cosas así aquí en el museo de los cristeros, porque hay un museo cristero en Guadalajara, pero mucha gente no lo conoce. Está en Angulo. O sea, ahí es una casona vieja y ahí está pues tienen fotografías, varias cosas que donó la gente, que su familia perteneció a la cristera. Hay una estatua de tamaño natural de José Sánchez del Río, y pues varias cosas como de la Madre Natividad, que también pues fue la primer mujer beatificada en México, originaria de Zapotlanejo. Pues también tienen varias como reliquias de ella, ¿no? Sus hábitos, su ropa. Entonces sí es un lugar, o sea, es un lugar muy chiquito, pero sí rescata mucho de este conflicto, ¿no? Que siento que pues debería de haber un lugar como más grande, ¿no? Porque pues Jalisco es por lo que se caracteriza, ¿no? De que aquí la guerra cristera estuvo bien arraigada. Pero sí, la verdad, lo que es el acervo fotográfico de la guerra cristera, de hecho hay un libro dedicado a eso de Jan Meyer, ¿no? Que Jan Meyer es como de los historiadores, o sea, más reconocido en ese sentido, ¿no? Con sus 3 tomos de Cristiada, con varios libros, ¿no? Igual publicaremos unas poquitas fotos en las redes sociales de esto. Sí. Meche, platícanos un poquito, durante la guerra cristera, tipo de elecciones. Sí, pues... ¿Qué tenían que hacer la sociedad común, la prole, por así decirlo, para salir a votar? Pues sí era como un conflicto, es que el conflicto, o sea, para empezar no estaba como muy regulado, ¿no? Es lo que yo en mi investigación para mi catálogo, es lo que he visto, ¿no? Que lo dejaban como muy al aire, no había como, si ahorita hace ese chanchullo, ¿no? Y eso que hay como muchísimas reglas o pasos a seguir a la hora de una votación, ahí pues sí eran como nulas, ¿no? Se robaban desde las casillas, o la gente escribió una carta, me ha tocado así cartas de, ¿sabe qué? Pues se violaron, hasta eso sí conocían muy bien su ley electoral. La ley electoral creo que es del 24, 25 y una reforma en el 26. Entonces la gente sí ponía no. Se hizo chanchullo y se violó el artículo tal, tal y tal y tal. Y ya eso lo mandaban al Congreso y era así como de, ay, pues se violó, pues bueno, hay que suspenderlas. Y ya mandaban unas cartas que decían, no, pues la resolución es que sí se suspenden. Entonces tenían que volver a hacer la votación, ¿no? Pero sí era más por eso que o se robaban las casillas o las quemaban, o ponían gente de más a votar. O sea, en cualquier caso, con la actualidad es mera coincidencia. Sí, eso siempre se ha llevado desde casi siempre, aquí en ¿no? México. Entonces sí, he estado como tratando de ahondar más en el tema, porque pues aún me falta como ligar todo eso, porque sé que es una parte importante, ¿no? Porque es desde el 25, 26, cuando yo empecé a notar que era cuando más se empezaba este movimiento. Sí, empezaba este movimiento. Entonces, por ejemplo, no sé, que
que en San Julián no había conflicto, pues ni votaciones hacían, ¿no? Entonces, pues muchos, o sea, cómo se vio afectado esto, o sea, por el conflicto, cómo se vio afectado en que pues ni siquiera tenían como un representante, un alcalde, un gobernador, un encargado del puesto, o se quedaba el mismo de tiempo, o se quedaba la y se va. Entonces, pues también mucho trámite burocrático que se tenía que hacer, pues no se hacía. Entonces, sí es una cosa como también muy interesante que a mí nunca se me hubiera ocurrido, ¿no? Porque siempre se empieza, entonces, ¿qué pasaba, no? ¿Por qué está pasando esto de que, pues no, o sea, o que ya hicieron esto, ya hicieron el otro, y bla, bla, bla? Pero sí, hasta eso sí me sorprende, pues que la gente sí conocía su ley electoral, ¿no? Sí, entonces o sea, sí. era así, porque sí era gente como el fulano, soltero, vecino de Ayotlán, firma que las elecciones y fue violado tal y tal y tal y tal punto. Entonces yo decía, a ver, entonces las leyes electorales las tenemos en el Congreso, en la página de internet, todas las leyes electorales están. Entonces ya me metí y dije, entonces dije, sí, no fue como de, pues ponle que el artículo 4 o el artículo 6, ¿no? Hasta ahí mismo te lo explican, violar el artículo 6 que dice esto y esto y esto y esto. O violó el artículo 16 que dice esto y esto y esto. Entonces sí es como, o sea, dije, pues la gente sí conocía su ley electoral, ¿no? Que sí, deberíamos más de... porque en esa actualidad no, en ese momento, mejor dicho, pues no había tanta forma de acercarse a leer las leyes, y como en la actualidad que tú abres Google y buscas las leyes y puedes pirateártela aunque no te la sepas. Sí, porque sí era, o sea, de ley pues debían de tener ese reglamento en los ayuntamientos o cosas así, ¿no? Entonces, pues ahí mismo la gente de, pues pasó esto, pues fíjate, ¿no? O sea, y se fija, pues es o ya la gente que como más especializada que ya está en el ayuntamiento o en ese business, ya decía, no, pues es que se violó esto y así. Y había veces, o sea, sí me sorprende, ¿no? Que se robaron una urna, entonces se cancelan. O sea, que ahorita eso es muy difícil, ¿no? Que se cancele una elección. O sea, yo pocas veces he visto que cancelen algo en una casilla, ¿no? Y pues aparte pues no estaba regulado porque, o sea, ellos mismos metían tu papeleta a la urna, o ponían a votar, o sea, a cualquier gente, y luego tenían unas listas. También me he encontrado varias listas que es como, y para empezar, o sea, en ese momento solo eran hombres los que votaban. O sea, era fulano, fulano de tal, ¿a qué se dedicaba? Comerciante. ¿Cuántos años tiene? ¿Es soltero o es casado? Entonces todas las listas eran así, ¿no? O sea, tenías que ver, o sea, cómo te llamabas, a qué te dedicabas y cuál era tu estado civil. De hecho, una vez me encontré un documento que según yo sí está, no estoy loca. Yo lo vi, no es que yo lo vi. Nadie lo cree y tampoco el auditorio lo cree. No, es que yo lo vi, pero no lo encuentro. Que era acerca de o sea, que querían dejarle, o sea, querían que una mujer, fuera como, creo que era un representante del ayuntamiento y no la dejaron. O sea, yo sé que yo lo vi, pues digo, yo sé que yo lo vi, pero no me acuerdo en qué carpeta estaba. Entonces dice, o sea, ya es cuando las mujeres también tienen como la intención de entrarle todo esto, ¿no? Pero pues no sé, hasta los años 50 con las mujeres pueden votar. Porque sí, de ahí pues eran, o sea, en un pueblo como de 200 personas, 50 eran hombres, solo esos 50 votaban, ¿no? Y también pues se prestaba más para hacer este tipo como de chanchullos, ¿no? De que no fue a votar fulano. Si no iba a votar, tenías que poner por qué no fue a votar. O sea, tenías que hacer una justificación, y eran listas que se llenaban a mano. O sea, estaba uno ahí escribiendo, y también me he encontrado boletas de votación, ¿no? O sea, telegramas, periódicos. El Gladium está ahí en el Congreso del Estado. Entonces sí es como muy interesante todo esto. Y aquí es cuando vemos la importancia de rescatar la memoria histórica, ¿no? De los archivos. Así es. Manche, ¿nos puedes platicar la conclusión de la Guerra Cristera? Ok. Bueno, ya que nos desviamos un poquito del tema, pero pues es parte como importante también, ¿no? Porque es algo que nunca se aborda. Sí, entonces, después de que hubo como todos estos conflictos, que hubo muchísima gente muerta, muchísima gente torturada, gente que se quedó prácticamente sin nada, porque pues los federales le tiraban a todo, ¿no? O sea, niños, mujeres, o sea, después de que saqueaban pueblos y todo eso,
todos los obispos se reúnen con el gobierno en la Ciudad de México, y hay se le llaman los arreglos. Entonces en los arreglos, pues ya se dice que pues no se va a modificar ese artículo y ya. Es como de, ¿saben qué? Pues no se va a modificar el artículo. Ay, discúlpenlo, ¿no? O sea, todo el argüende, todo lo que se murió, todas las muertes, para nada. Sí, es como de, pues sí, ya, pues sí, ustedes tienen razón, ya ganaron, ya hicieron ahí lo que quisieron, pues ya, que ahí se queden, ¿no? Entonces, ya regresan, o sea, habla Orozco Jiménez, porque pues sí fue como una parte clave, ¿no? Porque él sí como que estaba en contra de que mucha gente estuviera muriendo por algo que se pudo haber arreglado desde un principio, ¿no? Sí. Hablando. Yo siempre he dicho que hablando se entiende la gente. Entonces, hacen los arreglos, entonces pues ya los mismos sacerdotes se reabren las iglesias, tienen que volver pues a reestructurar todo, porque pues sí, las iglesias los mismos, o sea, saqueaban cosas, se llevaban pues todo lo que encontraban, porque pues casi todo lo que tenían en las iglesias pues que de oro, que sí, de esto, que sí, ¿no? Entonces, valioso. O sea, eran cosas valiosas, pinturas, ¿no? O sea, muchísimas cosas. Entonces, pues tuvieron que pues volver, ¿no? A arreglar las iglesias, y ya fue como de, en el primer culto que hubo fue como de, ¿saben qué? Pues ya se acabó esto, pocas palabras, muchas gracias, ya, o sea, ya dejen las armas, ya vamos a volver a estar como antes, pero no se va a hablar más del tema. Y no se habló. O sea, yo lo que tengo, o sea, lo que yo tengo documentado así de lo que se empezó a escribir es un libro que tengo que se llama México Cristero, de Ríos Facios, y esta es una segunda edición y es del 66. Entonces fue como en el 50, más o menos, cuando se empezó a empezar a escribir acerca de este conflicto, pero pues no había como tanta historia oral, no era más como de las experiencias de la gente. También hay otro libro que escribió Heriberto Navarrete, que es un padre jesuita, su libro se llama Por Dios y por las Patrias, Memorias de mi participación en la defensa de la libertad de conciencia y culto durante la persecución religiosa en México. Y él también en ese libro te narra su experiencia estando ahí, cómo conoció a Gorostieta, cómo conoció al 14, a Miguel Hernández. Es como algo como más íntimo de cómo se movían en ese círculo todos los cristeros, cómo se organizaban. También Jan Meyer dice que también San Julián era como de ser tan arraigados que llegaban los cristeros y los recibían con comida, con replique de campanas, con armas, con todo, ¿no? Entonces por eso que era como de los pueblos predilectos que tenían muchos cristeros para llegar allá a descansar. Entonces fue como de, pues no se habla más del tema, ya pasó, todo está bien. Cada quien a su casa y todo Cada tranquilo. quien a su casa, pero imagínate tú llegar a tu casa a ver que está destruida, que tus tierras no, o sea, tienes que ponerte a trabajar, o sea, tu esposo se fue a la guerra cristera y se murió, entonces te quedaste sola, que vas, porque en ese momento una mujer quedarse sola sin un jefe de familia era terrible, ¿no? Que tenía como 15 hijos, o sea, ¿qué vas a hacer con tus 15 hijos? Pues los tienes que poner a trabajar, ¿no? Entonces a mí se me hace muy triste cómo pues la gente, o sea, fue la que mandaron, ¿no? A hacer todo este movimiento. Y mucha gente hasta la fecha, gente que ya casi no vive gente, o sea, es muy raro, o sea, gente que participó y que yo conozco que es mi abuelo y ni siquiera tuvo como injerencia directa. Él era como que llegaba a su padrino, que también andaba en las filas cristeras, y le platicaba, ¿no? Es que pasó esto y pasó el otro. Entonces sí me cuenta pues más o menos, ¿no? Pero le da miedo platicarme, porque si es como de, no, pues es que qué tal si te digo y me llevan a la cárcel. Y yo decía, abuelito, tiene 101 años, ¿no? O sea... Ya es pensar en algo ilógico. Sí, o sí o sea, le da como mucho miedo. También porque pues yo sé que porque soy mujer, él tiene su mentalidad de que pues no hay que confiarle muchas cosas a las mujeres, ¿no? Pero sí, o sea, es como que tenían tanto miedo que ya no se habló del tema. Entonces ya lo que hay de temas trabajados de cristera ya 80s, 90s, porque sí fue un conflicto que pasó, pero era un tema trata tabú. de obligarse, Sí. trata de olvidarse más bien. Sí, fue como, pues sí pasó, pero pues ya, nadie dice nada, ¿no? Que ahí muera el asunto. Más porque también, o sea, la conclusión es de que no se modifica la ley y fueron acuerdos de palabra nada más. O sea,
No hay nada por escrito. Y después intentaron hacer una segunda cristera como en los años 30, que pues no tuvo ni pie ni cabeza, ni siquiera yo sé qué onda con eso, o sea, no he andado en el tema, solo sé que quisieron como volverse a levantar en armas, pero pues ya la gente fue como de... ¿Otra vez para qué? Si no vamos a ganar en nada. Sí, entonces pues ya ahí se quedó todo, pues ya Plutarco Elías Calles pues se fue a lo suyo, ¿no? Y ya pues se normalizó todo, pero sí como que quedó el recuerdo, o sea, todo ese recuerdo en la gente pues sí quedó pues muy arraigado, ¿no? Triste recuerdo, sí. Y más al saber que no consiguieron nada. En O sea, pocas pues, palabras sí lo consiguieron, porque en la actualidad sí hay Sí, una libre religión. Culto. Pues Meche, muchas gracias. No, Muchas gracias gracias a por usted estar por invitarme. por estar aquí con nosotros, por compartirnos tu experiencia y pues invitar a todos nuestros oyentes que nos sigan en redes sociales, Alex. Que nos sigan en Frecuencia Histórica. Sí, Frecuencias Sociales, perdón, se me fue el nombre. Que nos sigan en Frecuencias Sociales y pues gracias, No, no queda muchas más que gracias. agradecerte, y gracias también a ustedes que nos escucharon en esta emisión, y nos escuchamos en la próxima emisión de Historia por y para todos. Que tengan un excelente día, una excelente noche, no sé a qué hora nos escuchen, pero muchas gracias por estarnos escuchando. Muchas gracias a todos, auditorio, muchas gracias Meche, muchas gracias Chuy por un programa más. Gracias. Hasta luego.